Advertencia. El balotario para la categoría A2B contiene en total 271 preguntas. Las primeras 200 son las mismas del balotario A1. Segunda parte. Materias específicas. Pregunta número 1. ¿Cuál es un elemento, característica o dispositivo considerados como requisito técnico general? A. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica. B. Sistema de frenos. C. Carrocería diseñada para evitar salpicaduras de las ruedas y protegida por guardafangos o escarpines. D. Todas las anteriores. La respuesta es D. Todas las anteriores. Pregunta número 2. La instalación de las láminas retroreflectivas deben ser de acuerdo a las siguientes especificaciones. A. Las láminas deben ser fijadas horizontalmente en los laterales del vehículo y en la parte posterior, alternando los colores rojo y blanco. B. Las láminas deben colocarse a no menos de 300 milímetros y no más de 1,60 metros sobre la superficie de la carretera. C. Las láminas podrán fijarse a la carrocería del vehículo por medio de diferentes elementos, tales como remaches, tornillos, autoadhesivo o pegamento, asegurando la fijación permanente. D. Todas las anteriores. La respuesta es D. Todas las anteriores. Pregunta número 3. Los vehículos de las categorías M2, destinados al servicio de transporte terrestre, M3 y N, deben contar con láminas retroreflectivas. A. Solo los vehículos M3. B. Sí. C. No es obligatorio. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es B. Sí. Pregunta número 4. ¿Qué se entiende por neumático reencauchado? A. Neumático que luego de haberse desgastado, se vuelve operativo al efectuar nuevas ranuras en su banda de rodamiento. B. Neumático que luego de haberse desgastado, se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. C. Que sin haberse desgastado, presenta ranuras y se le adhiere una banda de rodamiento. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es B. Neumático que luego de haberse desgastado, se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. Pregunta número 5. ¿A qué se denomina sistema bicombustible y sistema dual? A. Sistema bicombustible, gasolina/GNV, o sistema dual, combustible líquido/GNV. B. Sistema bicombustible, diésel/GNV, o sistema dual, combustible líquido/GNV. C. Sistema bicombustible, gasolina/GNV, o sistema dual, GLP/GNV. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es A. Sistema bicombustible, gasolina/GNV, o sistema dual, combustible líquido/GNV. Pregunta número 6. ¿Cuántas ruedas de repuesto deben contar los vehículos de categoría M y N? A. 2. B. 1. C. No es obligatorio. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es B. 1. Pregunta número 7. ¿Cuál es una característica adicional para los vehículos de las categorías M, según el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retrovisores y asientos del conductor. B. Guardafangos. C. Bocina de sonido uniforme y continua y fórmula rodante. D. A y C son correctas. La respuesta es D. A y C son correctas. Pregunta número 8. ¿Cuál es el documento que acredita ante SUNARB las modificaciones efectuadas a las características registrables de los vehículos? A. Certificado de revisión técnica vehicular. B. Certificado de conformidad de conversión y modificación. C. Certificado de conformidad de modificación. D. Declaración jurada de conformidad de modificación. La respuesta es C. Certificado de conformidad de modificación. Pregunta número 9. La definición de complementarias a las luces altas utilizada para alumbrar una mayor distancia de la vía por delante del vehículo, corresponde a A. Luz neblinero delantero.
B. Luz de largo alcance. C. Luz baja. D. Luz de freno. La respuesta es B. Luz de largo alcance. Pregunta número 10. ¿Cuál es una medida preventiva que puede aplicar la autoridad competente, según en el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retención de la licencia de conducir. B. Retención de mercancía. C. Internamiento del vehículo. D. A y C son correctas. La respuesta es C. Internamiento del vehículo. Pregunta número 11. ¿Cuál es la definición que corresponde a la carrocería, de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos? A. Estructura básica del vehículo, compuesta por el bastidor, el tren motriz, suspensión, dirección, ejes, ruedas y otras partes mecánicas relacionadas. B. Estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante, para el transporte de personas y o mercancías. C. Elemento mecánico que sirve de soporte del vehículo, aloja a las ruedas y permite la movilidad del mismo. D. Estructura básica del vehículo, que sirve de soporte del vehículo y se instala con el chasis. La respuesta es B. Estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante, para el transporte de personas y o mercancías. Pregunta número 12. La definición. El conjunto de elementos que hacen posible que el vehículo pueda operarse usando combustible líquido y GNV simultáneamente, corresponde a A. Sistema bicombustible. B. Sistema dual. C. Sistema simultáneo. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es B. Sistema dual. Pregunta número 13. ¿Qué porcentaje como mínimo de transparencia debe tener los parabrisas de vidrio de seguridad? A. 50%. B. 70%. C. 80%. D. 60%. La respuesta es B. 70%. Pregunta número 14. ¿Qué porcentaje como máximo de oscurecimiento debe tener los parabrisas de vidrio de seguridad? A. 40%. B. 20%. C. 30%. D. 50%. La respuesta es C. 30%. Pregunta número 15. ¿De qué categoría son los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos? A. M2. B. M3. C. N3. D. M1. La respuesta es A. M2. Pregunta número 16. ¿A cuál clase pertenecen los vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados? A. Clase 1. B. Clase 2. C. Clase 3. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es C. Clase 3. Pregunta número 17. ¿A qué categoría pertenecen los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas? A. M1. B. M3. C. M2. D. N3. La respuesta es B. M3. Pregunta número 18. ¿A qué se denomina un ómnibus biarticulado? A. Vehículo compuesto de 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas permitiendo libre paso entre las secciones. B. Vehículo compuesto de 2 secciones rígidas unidas entre sí por una junta articulada permitiendo libre paso entre una sección y otra. C. Vehículo con la carrocería monocasco autoportante a la cual se fija el conjunto direccional en la parte delantera y el conjunto del tren motriz en la parte posterior. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es A. Vehículo compuesto de 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas permitiendo libre paso entre las secciones. Pregunta número 19. ¿Es obligatorio el sistema de freno auxiliar para los vehículos de categoría M2 y M3? A. Sí. B. No, es opcional para ambos.
C. Para los vehículos de categoría M2 es opcional y para los de categoría M3 es obligatorio. D. No se aplica para esas categorías. La respuesta es C. Para los vehículos de categoría M2 es opcional y para los de categoría M3 es obligatorio. Si te sirvió el video no olvides suscribirte al canal de YouTube, Gerson Gamero Licencias, y visitar nuestra página en Facebook, Trámites de Licencia de Conducir /MTC, Arequipa. Pregunta número 20. ¿Qué cantidad mínima de puertas de servicio deben tener los vehículos que se destinen al servicio de transporte escolar? A. 1. B. 2. C. Depende de la categoría M2 y M3. D. 3. La respuesta es A. 1. Pregunta número 21. ¿Qué cantidad mínima de salidas de emergencia deben tener los vehículos de categoría M2 y M3 que se destinen al servicio de transporte escolar? A. 2 salidas de emergencia para ambas categorías. B. 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 salidas de emergencia para la categoría M3. C. Una salida de emergencia para la categoría M2 y 2 salidas de emergencia para la categoría M3. D. Una salida de emergencia como mínimo para ambas categorías. La respuesta es B. 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 salidas de emergencia para la categoría M3. Pregunta número 22. ¿Cuál es la exigencia de la tercera luz de freno? A. Opcional. B. Obligatoria. C. No aplica categorías M. D. Ninguna de las anteriores. La respuesta es A. Opcional. Pregunta número 23. ¿Cuál es la potencia mínima de la luz baja? A. 20 watts. B. 10 watts. C. 25 watts. D. 55 watts. La respuesta es C. 25 watts. Pregunta número 24. La licencia de conducir de clase A, categoría 2B tendrá una vigencia de A. 3 años. B. 5 años. C. 8 años. D. 2 años. La respuesta es A. 3 años. Si te sirvió el video no olvides suscribirte al canal de YouTube, Gerson Gamero Licencias, y visitar nuestra página en Facebook, Trámites de Licencia de Conducir /MTC, Arequipa.